una línea escapular horizontal que pasa por encima de las escápulas, una línea que pasa por debajo de las escápulas, que es la infraescapular, también que es horizontal, y la última horizontal que está en la duodécima dorsal, ¿sí? Y también tenemos la división en regiones. Tenemos una región interescapular, infraescapular, una región interescapular entre las escápulas, después supraescapular, la región escapular propiamente y la infraescapular. Eso es como para que más o menos se ubiquen. Pasa a la siguiente, Azul. Yo estaba viendo ahí en los videos que están subiendo en el campus, está también. Está. Digamos, Bueno, resumir recién eso. Está bueno. está bueno y también la del abdomen tienen que saber. El otro día creo Sí, que la hablamos un poco, pero esa también es importante que la sepan. bien. Bueno, acá los pulmones pusimos una foto para que vean más o menos sus divisiones, las principales. Obviamente tienen muchas más, pero bueno. Lo que les decía el otro día era que la proyección, nosotros tenemos la tráquea, que va a dividirse en los bronquios principales. Tenemos el derecho y el izquierdo. Después después de los bronquios principales tenemos los bronquiolos y después tenemos los bronquiolos terminales. Y ya después empieza toda la zona, digamos, respiratoria, que serían los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. A grandes rasgos del pulmón viene la tráquea, se divide en los lóbulos principal, tenemos el derecho y el izquierdo. ¿Y se acuerdan que les dije que el lóbulo principal derecho es, si querés marcar ahí azul, es más recto, es más vertical que el izquierdo. El izquierdo es un poco más transversal, se inclina más. El bronquio sería. El bronquio, perdón. ¿Pero por qué? Porque un pulmón sería más grande que el otro, vendría a ser, por eso se inclina más. ¿No? Digo. Estos son... La conclusión que saco yo, digamos, ahora, no sé. Vamos a ver que sí, que depende por la disposición del corazón y del hígado, van a tener distinta anatomía los pulmones. Van a ver que el pulmón derecho no es tan largo como el izquierdo, es más corto por la presencia del hígado. Y el pulmón izquierdo va a ser más angosto, digamos, por la presencia del corazón. Eso también es importante que lo sepan. Bueno, acá tenemos, en el pulmón derecho vamos a tener 3 lóbulos y vamos a tener 2 cisuras. Tenemos una cisura horizontal, más ahí, una cisura horizontal y una fisura oblicua. Esto nos va a dividir en un lóbulo superior, uno medio y uno inferior. Y el pulmón izquierdo tiene solamente una fisura y se divide solamente en 2 lóbulos, un lóbulo superior y uno inferior. Van a ver que también en el pulmón izquierdo vamos a tener una escotadura, que es porque ahí se ubica el corazón, que también es distinta a la anatomía del pulmón derecho. Y tenemos la língula, que es simplemente como esa lengüita que sale de la misma escotadura del corazón. Escotadura cardíaca. ¿Quedó esto más o menos? Sí, sí. Sí. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no. Bien. Yo tengo dudas en cuanto a la radiografía que no nombraste, porque el profesor nombra, miren chicos, acá se mueve el mediastino y acá se tapó el seno diafragmático. ¿Cómo es? Seno costodiafragmático. Y yo veía que a veces se tapaba, a veces no. Después me gustaría ver como los límites o una forma de verlo, porque lo busqué por internet y tampoco me quedó del todo claro. ¿Me explico? Sí, vos hablás en derrame pleural. Sí, tanto en
en derrame pleural se tapaba y en neumonía no, por lo que entiendo, pero no entiendo dónde está o cuáles son sus límites. Bueno, ahora vamos a poner una foto, pero sí, está bien. En el derrame pleural es como que desaparece ese seno costodiafragmático porque se tapa justamente de líquido. Ahora, si querés, ponemos una foto y lo vemos. A ver, algo. Una radiografía mostró el mundo en la clase. Una radiografía de Sí, derrame. empezó con eso, empezó con la radiografía normal y después fue mostrando radiografías de enfermedades restrictivas. Para. Lo busco ya porque si no me voy a olvidar. Bien. Acá tengo una imagen, presento 2 segundos para mostrarte. Bien, me avisan si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, sí. 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 Bueno, ahí ven que en la esquina del pulmón, acá estarían, todas estas serían costillas, ¿sí? Acá estaría el seno costodiafragmático. Y lo que les mostró Edmundo es esto. Por ejemplo, bueno, este es muy alevoso, pero... Por ejemplo, acá... No, esta no. No es muy clara esta. En esta, por ejemplo, es re alevoso acá, pero... ¿Ven que ese seno se deja de ver acá? No sé si ven mi pulsor, ¿sí, no? Sí, sí. Sí, se ve. Acá en esta punta, en este extremo, estaría el seno costodiafragmático. Esto es lo primero que tienen que ir a ver, o sea, para ver que un pulmón esté, digamos, normal. Por eso el mundo les dijo que cuando esto está tapado, cuando desaparece como en esta imagen, esta es muy alevosa. Pero fíjense que es bien puntiagudo, se marca bien clarito. Cuando esto desaparece, aunque sea un poquito, es porque puede haber derrame pleural. Está tapado. A ver si hay otra en la que se vea no sea tan alevoso. Sofi, cuando decís derrame pleural, estás hablando de líquido entre la pleura visceral y la parietal. Sí, exactamente. Ese, pregunto, capaz que lo vemos más adelante, pero ese líquido puede venir por, no sé, me imagino una puñalada, pero capaz que venga por alguna patología. Sí. En sí igual es una patología, pero sí puede venir de distintos. Bien. ¿Cómo se llamaba la esquina? La puntita de ese seno. Costodiafragmático. Acá también se ve. ¿Se entiende más o menos? Vieron que acá se ve bien clarito hasta el final, como esa punta, ese triángulo, y acá ya desaparece. Eso es lo que tienen que ir a ver en la radiografía y lo que les mostraba el mundo. Es esa esquina, simplemente. Es esa esquina. Okay. ¿Se entendió? ¿Sí? Y yo que está con la radiografía, el mediastino es la parte de ahí en medio, ¿no? Cuando dice que se mueve, el mediastino es simplemente la parte de ahí en medio. Sí, el mediastino es el lugar ahí, es una cavidad que está como entre los pulmones, que es en parte donde se ubica el corazón. Hay otras estructuras que están ahí, pero sí, sí, es eso. Y eso de ahí abajo, cuando se movía la tráquea, ¿no era por, cómo era, atelectasia, puede ser? Sí, depende de qué atelectasia también es para dónde se va a desplazar el mediastino, después vamos a ver, pero sí, la atelectasia es una de las patologías en las que se desplaza. ¿Quedó esto? Sí, muchas gracias. Sí. ¿Y esto se ve solo en la vista frontal? ¿Cómo, Cele? No te escuché. Que este seno costodiafragmático se ve solo en la vista frontal. Sí, porque creo que en la lateral no.
no se distingue, digamos. Me parece, todas las radiografías que hemos visto siempre se ven en la anterior, sí. Ahí está. Bueno, y eso que les mostraba de todas de todas las líneas que tenemos para dividir al tórax, se las mostré más que nada para llegar a esta imagen. En esta imagen les va mostrando las distintas vistas, anterior, posterior y lateral, y cómo se proyectan cada lóbulo en el tórax, digamos. Esto es importante a la hora de la semiología. En la primera imagen azul van a ver que la mayor parte del tórax está ocupado por la proyección del lóbulo superior derecho, o sea, los lóbulos superiores y los lóbulos medios, tanto del pulmón derecho como del izquierdo. ¿Ven? Está casi todo la parte anterior del tórax ocupado por esos dos lóbulos. Entonces, a la hora de la semiología, si nosotros vamos a percutir o auscultar y queremos ver, digamos, auscultar o percutir el lóbulo superior o medio de cualquiera de los dos pulmones, sabemos que tenemos que ir a la región anterior, a la parte anterior del tórax. Después vemos que en la vista posterior, la mayor proyección está dada por el lóbulo inferior, tanto del pulmón derecho como del izquierdo. Entonces, a la hora de la semio, si queremos ir a percutir o a auscultar el lóbulo inferior de cualquiera de los dos pulmones, tendríamos que ir a la región posterior. Y bueno, y en la vista lateral vamos a tener la proyección más que nada del superior y del medio. En el caso cuando hablo de medio, hablo solo del derecho. Acuérdense que el izquierdo tiene solamente el lóbulo superior e inferior. ¿Se entiende esto? Es más que nada las proyecciones de los lóbulos en las partes del tórax. Es solo para que sean eso. Es importante a la hora de la semi y lo vamos a ver igual en la clase presencial. Sí, se entiende. Bueno, ahora pasamos a la mecánica de la ventilación, ¿sí? La ventilación es el flujo de entrada y salida de aire desde la atmósfera hacia los pulmones y viceversa. ¿Alguno me puede diferenciar el concepto de ventilación con el de respiración? Digamos que la ventilación va a ser el movimiento mecánico que se va a producir con el diafragma en el ingreso y el egreso de aire, más sus respectivos cambios de presión. Y lo que sería la respiración es el intercambio que se va a producir en el alveolo, digamos, en la barrera hematogaseosa. Bien, perfecto. Eso lo tienen que tener en cuenta siempre. Sí, está bien. Y para que se dé esta ventilación, como vos dijiste, tiene que haber una diferencia de presiones entre el aire atmosférico y el aire intrapulmonar. El aire atmosférico es de 760 milímetros de mercurio y el aire intrapulmonar es de 755 milímetros de mercurio, y por esa diferencia de presión es que se puede dar la inspiración, ¿sí? Porque va a pasar desde un mayor gradiente de presión a uno de menor. Y acá tenemos que tener en cuenta dos movimientos. Uno es el diafragmático y otro es el costal. Al momento de la inspiración, lo que pasa con el diafragma es que se contrae para aumentar el volumen torácico, o sea, el volumen pulmonar, igual que los músculos intercostales externos. Ese aumento de volumen lo que va a hacer es que va a disminuir la presión intrapulmonar, que esto explica la ley de Boyle, y al disminuir esa presión intrapulmonar es que va a poder ingresar el aire, ¿sí? Por esta diferencia de presiones. Y después tenemos músculos accesorios que participan en la inspiración, que sería más en una inspiración forzada,
que son el ECOM, los escalenos y el serrato anterior. Y el pectoral menor también. Y después, ¿me pueden decir cuáles son los músculos que se contraen en una expiración normal de una persona en reposo? En una expiración normal, Claro, normal. ¿no era que no había músculos que expiraban normal? Bien. Sí, eso se da por simplemente una diferencia de gradiente de presión, la expiración. Los músculos, el diafragma y los intercostales externos se relajan, entonces eso hace que disminuya el volumen pulmonar, entonces va a aumentar la presión intrapulmonar. Al aumentar esa presión va a ser mayor que la presión atmosférica, entonces ese aire va a salir. Y bueno, los músculos respiratorios que se pueden contraer en una expiración forzada son los del abdomen, los intercostales internos. ¿Quedó claro todo esto? Sí, sí. Sí. Yo tengo una consulta, que a mí me quedó claro, pero tengo una duda. Vos estabas hablando en la expiración de músculos accesorios, digamos, ¿verdad? Claro, o sea, los músculos que se contraen en una expiración forzada. Claro, que no sea el diafragma, digamos, No, el diafragma, la expiración se relaja. se relaja. Bien. Claro, entonces eso hace que, miren acá la imagen, hace que disminuya el volumen pulmonar. Al disminuir ese volumen, aumenta la presión intrapulmonar. Y cuando aumenta, bueno, va a ser mayor que la presión atmosférica, entonces esa va a ser la razón por la que el aire puede salir. Bien. Y después tenemos los volúmenes y las capacidades. Bueno, acá pusimos de la frecuencia respiratoria, que es el ciclo entre inspiración, apnea y expiración. Todo ese ciclo, lo normal es que sea de entre 12 y 20 ciclos por minuto. Porque después vamos a ver lo que es taquipnea, bradipnea, que son las alteraciones de esta frecuencia respiratoria. Bueno, después tenemos los volúmenes. Tenemos el volumen corriente, que es de 500 mililitros de mercurio. No, mililitros. El volumen de inspiración, volumen residual. Perdón, Yasu. ¿Saben lo que es el volumen corriente? Es la cantidad de aire que se inhala o exhala en una respiración normal en reposo. Perfecto. Después tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es de 3.000 mililitros. Ese aire es que se puede inhalar, la mayor cantidad de aire que se puede inhalar en una inspiración forzada, digamos. Después tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es de 1.200 mililitros. Y el volumen residual, que también es de 1.200 mililitros, que es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración. Y después tenemos las capacidades, que es la sumatoria de los volúmenes. Tenemos la capacidad inspiratoria, que es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio con el volumen corriente, que va a ser de 3.500 mililitros. La capacidad vital, que va a ser la sumatoria de volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y volumen de reserva expiratorio. Acá sería expiratorio, no inspiratorio. El inspiratorio es este. Tenemos el volumen, la capacidad residual funcional, que es la sumatoria del volumen de reserva expiratorio con el volumen residual,
y la capacidad pulmonar total, que es la sumatoria de todos los volúmenes. ¿Sí? Acuérdense que siempre es importante ese volumen residual que queda dentro del alveolo, que además de eso y el surfactante es importante para que ese alveolo no colapse. ¿Sí? ¿Quedó bien esto? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora vamos a hablar del concepto de tensión superficial. ¿Se acuerdan qué era esa tensión superficial? ¿No? Era la fuerza que ejercían las moléculas de agua de la superficie que ejercen tracción para unirse para evitar el colapso. Eso es lo que tengo anotado. Sí, Perfecto. está bien. Sí, es esa fuerza que quieren ejercer esas moléculas de agua para unirse. ¿Sí? Esa es la tensión. Esas moléculas quieren unirse entre sí y colapsar ese alveolo. ¿Sí? Es esa fuerza, esa tensión superficial es eso. Son esas moléculas queriendo unirse y colapsar el alveolo. Lo que va a pasar, primero que nada, tenemos que saber las capas de la membrana alveolo-capilar. Como dice acá, tenemos, ¿querés marcar ahí, Azu? Tenemos, primero que nada, el surfactante, ¿sí? Tenemos la luz alveolar, el surfactante, el epitelio alveolar, que está formado por neumocitos de tipo 1 y neumocitos de tipo 2, ¿sí? También tenemos las células en polvo, que acuérdense que son macrófagos, ¿sí? Pero en el alveolo se llaman células en polvo. Después tenemos la membrana basal, el intersticio, la membrana basal del endotelio y el endotelio capilar propiamente, ¿sí? Esas son las capas que hay desde el alveolo al capilar, ¿sí? Esas son importantes que las sepan. Ahí yendo a la imagen del alveolo, les dije que este neumocito de tipo 2 que estaba en el epitelio alveolar va a ser el que produzca el surfactante, ¿sí? Ese surfactante simplemente lo que va a hacer es reducir esa tensión superficial que hablábamos. Esas moléculas que se quieren unir, este surfactante lo que va a hacer es disminuir esa tensión para que el alveolo no colapse. ¿Sí? Básicamente esa es su función. Y eso es secretado por el neumocito de tipo 2. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué creen que puede pasar si hay una alteración en el intersticio acá? El epitelio se va a empezar a adaptar de alguna manera, digamos. Yo creo que se pueden llegar a morir algunos neumocitos, no sé, por falta de alimentación, de irrigación, de proteínas. Capaz que nada que ver. Puede ser que disminuya el intercambio gaseoso, porque si se aumenta, que era como la ley esa que decía se aumentaba, era una de las cosas que se podían ver afectadas, que aumentaba como el área, el espesor que habíamos visto. ¿Se acuerdan de ley? El intercambio gaseoso. Es de FIC. Perfecto. Es eso que dijo Vale. Por ejemplo, en un edema pulmonar, lo que va a pasar es que va a aumentar este espacio de intersticio, o sea, disminuye ese intercambio gaseoso, porque aumenta el grosor. ¿Sí? Lo mismo que si en este caso tuviéramos un coágulo que se nos forma, vamos a tener un problema al nivel del endotelio, digamos, va a haber una oclusión, pero también se va a ver afectada la perfusión, ¿sí? Es para que vayan relacionando por ahí con algunas patologías que vamos a ir viendo. Tengo una pregunta, ya que estás relacionando eso, que me queda la duda existencial ahí. Vos hablaste recién de edema, ¿está bien? Sí. Que se puede aumentar en la parte del intersticio.
Ahora, si hablamos de edema, previo a eso podríamos llegar a hablar de una cardiopatía de ventrículo derecho para poder tener edema ahí, o no se ¿Una relaciona por ese insuficiencia lado. decís? Claro, Del izquierdo. es del izquierdo. Ah, Sí, bien, del izquierdo. Está bien. claro. Sí. ¿Y por qué tendríamos? ¿Por qué eso nos produciría un edema? ¿Se acuerdan? Por el flujo retrógrado, porque eso era parte de las insuficiencias. Entonces por eso se generaba edema pulmonar. Y el otro era edema a nivel periférico, o sea, a nivel de los miembros, sería más que nada en el inferior, que era del derecho, porque el flujo iba retrógrado hacia la periferia. Ah, está bien lo que hice. Vale, perfecto. ¿Sí? Acuérdense que esa, digamos, en la insuficiencia cardíaca izquierda, estaba ese flujo retrógrado que dicen ustedes, que lo que va a hacer es aumentar esa presión hidrostática. ¿Se acuerdan la ley de Starling que vimos para edema? Bueno, se va a ver afectada la presión hidrostática, va a aumentar, por lo tanto el agua va a tender a salir. Y ahí se produce todo lo que dijeron ustedes. Era esa relación, nada más querías ver ahí. Gracias. No, está bien, está bueno. Bueno. ¿Alguna vez escucharon hablar de la relación BQ? Oficio, pero no me acuerdo. Bien, esta relación lo que dice es que, bueno, relaciona el aire que ingresa a los alvéolos y que va a estar disponible para el intercambio gaseoso y la sangre que llega para ese intercambio gaseoso, ¿sí? Hacia los alvéolos, o sea, desde los capilares pulmonares. Ese valor de 0,8 es porque se hace la división. Es aproximado, digamos. Se hace la división entre lo que es la ventilación, que se dice que es de 4.200 mililitros, con la de perfusión, que se dice que es la de 5.200 mililitros por minuto. Entonces este sería el valor típico, digamos, valor normal. Pero en la zona apical, que sería la zona de los vértices, esa relación BQ va a estar aumentada, o sea, va a ser mayor a 1, porque hay mayor ventilación y menor perfusión. Y en la zona basal, esa relación BQ va a estar disminuida, porque hay menor ventilación y mayor perfusión. Esto es porque en la zona apical va a haber menor presión hidrostática de los capilares. Entonces, eso genera que aumente la ventilación. Y en la zona basal va a haber mayor presión hidrostática de los capilares, o sea, va a haber más sangre disponible para el intercambio gaseoso y la ventilación está disminuida. Y bueno, acá les dejé un gráfico. Siempre piensen para eso de que el gas siempre tiende a subir. Por eso en esa zona apical vamos a tener más ventilación que perfusión. ¿Querés que ponga la otra? Dale. Y eso nos lleva a las zonas de West, que lo hablamos el otro día, no sé si se acuerdan. Sí, que los gases siempre tendían a subir y el líquido siempre tendía a ir hacia abajo. Sí, y es básicamente lo que explicó recién Azú. Tenemos 3 zonas. La zona apical, que es la zona de los vértices pulmonares, que está en esa zona 1, va a tener alta perfusión, alta ventilación, perdón, y baja perfusión, por esto que les explicaba. El gas tiende a subir, el líquido a bajar. Esa zona va a estar mejor ventilada que perfundida. Tenemos una zona 2, que es una zona más de transición, y una zona 3 en la que pasa lo opuesto. El líquido tiende a bajar, así que en esta zona tenemos baja ventilación, pero alta perfusión. Básicamente eso, pero por ahí las zonas de West se pregunta, así que para que lo tengan. ¿Quedó todo esto? Sí, sí. Bien. Bueno. En el caso de la perfusión, acá tenemos la membrana que explicó Sofía antes,
o sea, la barrera hematogaseosa. Y lo que yo quiero que veamos ahora es lo de las presiones, ¿sí? La presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. Cuando ingresa el aire a los alvéolos, esa presión parcial de oxígeno va a ser un aproximado de 102 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de dióxido de carbono, un aproximado de 40 milímetros de mercurio. Y en el caso de la sangre que viene de las arterias pulmonares, que va a ser una sangre desoxigenada, la presión de dióxido de carbono va a ser mayor, va a ser de 46 milímetros de mercurio, que la de oxígeno, que va a ser de 40 milímetros de mercurio. Entonces, cuando llega a la zona de los alvéolos, como hay una diferencia de gradientes de presión, o sea, de concentraciones de presión, esa presión de oxígeno, que va a ser mayor en los alvéolos, va a difundir a la de la sangre, que va a ser menor. Y viceversa, o sea, la del dióxido de carbono, que es mayor en los capilares, va a difundir a la zona de menor, que es la de los alvéolos. Entonces acá, como ven, ya se hizo el intercambio gaseoso y en las venas pulmonares se va a llegar a una presión parcial de oxígeno de 102 milímetros de mercurio y una de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. ¿Se va entendiendo todo esto? Sí, sí. Bien. Y esto Sí, se eso relaciona con la ley de Fick también. A ver si estaba por acá. Acá, la ley de Fick, que explica la velocidad de difusión, ¿sí? Que es directamente proporcional a la diferencia de presiones, que es lo que dije recién, al área, que sería que a mayor área, mayor intercambio gaseoso, y a la solubilidad. Que esto lo que explica es que el dióxido de carbono tiene más solubilidad que el oxígeno. Entonces es 20 veces más, ¿cómo sería? Más rápido para difundirse desde desde la sangre hacia los alvéolos. Y es inversamente proporcional a la distancia, que es lo que hablamos sobre lo que pasa con el intersticio, ¿sí? Si aumenta el grosor de la barrera hematogaseosa, va a disminuir la velocidad de difusión. Después, bueno, tenemos la ley de Henry. Una cosa de la ley de Fick que quería preguntarles, que Lucas dijo en clase, no sé si se acuerdan. Acuérdense, por ejemplo, en el enfisema vamos a tener un problema en el área, ¿sí? Esa área se va a ver afectada, digamos. Por eso va a cambiar también esa perfusión. Vayan asociando por ahí qué va pasando en cualquiera de esos factores que se afecte, va a afectar a la velocidad de difusión, ¿sí? Acuérdense que lo que está por arriba es directamente proporcional y siempre lo que está por debajo es inversamente proporcional, ¿sí? Lo de arriba, si aumenta, la velocidad aumenta. Si lo de abajo aumenta, la velocidad disminuye. ¿Sí? Para que, dato color. Y después tenemos la ley de Henry, que no sé si la explicó Luca, que dice que la solubilidad va a ser, o sea, a temperatura constante, directamente proporcional a la presión de gas y a esta constante, que es la constante de Henry, que explica que, por ejemplo, a una mayor temperatura, esa solubilidad disminuye. ¿Sí? Esto igual no es tan... O sea, quédense más con la de Fick, que es mucho más importante. Después tenemos la de Boyle-Mariotte, que es la que explicamos en la ventilación, que a mayor volumen, menor presión, y a menor volumen, mayor presión. Y la ley de Dalton, que lo que explica es que es la sumatoria de las diferentes presiones. Que eso nos va a dar la presión atmosférica, ¿sí? O sea, las diferentes presiones de los gases. ¿Pasa? ¿Hasta ahí?
Entonces, para que me quede claro, la ley de Henry, que me quedó ahí como... Entonces era que si aumentaba la temperatura, disminuía La solubilidad. la solubilidad. Ok, para anotar. Yo tengo una consulta, Azul, que estabas mencionando recién lo de las presiones en las diferentes áreas, digamos, de cuando creo que el grafiquito que tenías antes era cuando venía de la arteria pulmonar, ¿puede ser? Sí. A ver, ahí lo pongo. La otra, claro, una era la arteria pulmonar, la otra sería la que Las venas ingresas aire y después en las venas pulmonares. Esa presión, ¿es siempre una constante o varía en función a no sé, una actividad deportiva? O la presión no varía, lo que varía son otros factores. Eh, la verdad que no sé. Me mataste. No, pero ¿sabes por qué te pregunto? Porque digo, capaz que ante, no sé, estos son condiciones normales y ante alguna actividad o algo lo tenés que analizar, pero te pregunto, porque capaz que es una constante y siempre así, desconozco. Lo tendríamos que buscar bien. Porque no, o sea, no sé si a nivel capilar ahí se notaría ese cambio, digamos. Claro, o sea, si hay mayor llegada de dióxido. Claro. No lo vamos a ver, es como que es una constante, entonces lo tomo así. Sí, eso es en una condición normal igual, sí es verdad. Sí. Pero lo buscamos, te lo traemos para el viernes que viene. Bueno, gracias, sí, que tampoco me en buscar. Yo quería Lindo. preguntar también, un poco relacionado, los factores de riesgo, como lo habíamos visto en cardio, pero ahora en respi. ¿Sería tabaquismo y algún otro más que hay que tener en cuenta por ahí, más que nada? ¿Algún otro factor de riesgo? Porque en cardio eran un montón, por eso yo nada más tengo tabaquismo en respi, capaz que hay otro importante y lo estoy sacando. Sí, ese es el principal. Después, ambientales, por ejemplo, el humo ambiental. Creo que hay uno que se llama humo laboral, que dependiendo del lugar donde trabaje, por ejemplo, los mineros, van a ser más propensos a desarrollar enfermedades pulmonares. Se me ocurren las infecciones por ahí. También. Infecciones o bacterias que puedan contribuir. Pasa que creo que los factores por ahí tienen más que ver, tenés algunos genéticos, y creo que en este caso, en Respic, por ahí varían más, depende de cada patología. Bien. Pero sí, los vamos viendo, y el tabaco es el principal, digamos. Gracias. Bien. Esto es re importante, la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Que básicamente va a ir explicando de qué manera se une el oxígeno a la hemoglobina, ¿sí? En esta vamos a tener, ven ahí dos abscisas, tenemos en una la saturación de hemoglobina y en la otra la presión de oxígeno, digamos, ¿sí? Tenemos una línea media, ¿sí? Que es esta rosa, si puedes marcar azul. Bien, esa sería como la media, y después vamos a ver que la curva se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Cuando se desplaza hacia la derecha, que es esa curva que está marcando azul, se va a llamar efecto Bohr, ¿sí? El efecto Bohr lo que dice y que pasa a nivel de los tejidos, pasa a nivel de los tejidos. Perdón, pero Ale, ¿podés silenciar tu micrófono? Ahí está. Perdón, me di cuenta tarde, perdón. Está bien. Cuando esa curva se desplaza hacia la derecha, vamos a tener el efecto Bohr. Y lo que explica es lo que pasa en los tejidos, ¿sí? El oxígeno va a tener menor afinidad por la hemoglobina
por lo tanto se va a difundir ese oxígeno hacia los tejidos. Es como, yo siempre pienso en como que la hemoglobina lo suelta, tiene menos afinidad. Ese oxígeno se va hacia los tejidos, ¿sí? Y lo que tenemos ahí es que tenemos un aumento de hidrogeniones, que esto lo que nos va a hacer es que tengamos un menor pH, por lo tanto vamos a tener un pH más ácido, vamos a tener mayor temperatura y aumento del dióxido de carbono, ¿sí? ¿Bien? ¿Quedó esa? Después se puede también desplazar hacia la izquierda, que ese es el efecto Haldane, que explica lo opuesto. Eso sería el efecto Haldane sería lo que se da en los pulmones, ¿sí? Tenemos una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, ese oxígeno que entra, digamos, por el sistema respiratorio que va hacia los alvéolos, va a difundir hacia el capilar y unirse con mayor afinidad a la hemoglobina para viajar hacia el resto de los tejidos. Ahí vamos a tener menos hidrogeniones, por lo tanto un pH más alto, más alcalino, menor temperatura y menor dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó esto? Esto es re importante, para mí me lo tomaron en el final. Sí, yo lo vi, pero es como un camioncito que, por ejemplo, en los pulmones, al haber más presión de oxígeno, es como que ese camión se llena de hemoglobina, tiene como más afinidad, y cuando se va alejando hacia los tejidos, hacia los músculos, y eso es como que ese camioncito con hemoglobina es como que va dejando en el camino. Claro. Y en el caso, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el deporte, cuando hacemos un deporte, hacemos una actividad tipo que los tejidos necesiten mucho oxígeno. En ese tejido, como, ¿qué pasaría ahí? ¿Algo ahí? No. O sea, lo relaciono cuando hacemos ejercicio con el de la derecha. O sea, así me quedó en fisiología. Era el efecto Bohr era el de la derecha. Después el otro era en los pulmones. Pero cuando hacíamos ejercicio, porque viste como que aumentás la temperatura y así me quedó como los valores. Aumento de temperatura, aumento de dióxido de carbono. Está buena ese. Es buena eso. Sí. Dice que empezaba a sudar, aumenta la temperatura. Porque en realidad pasan los dos efectos, solamente que uno pasa, o sea, cuando haces ejercicio, igual vas a tener los dos efectos porque uno va a pasar en los pulmones, que es el que te permite a vos agarrar ese oxígeno, que se afine con la hemoglobina, pero sí después en los tejidos vas a tener aumento de temperatura durante el ejercicio, por ejemplo, entonces ese oxígeno va a difundir muy rápido, porque el cuerpo está trabajando mucho, entonces se necesita más ese oxígeno. Claro. ¿Se entendió? Y también está bueno, creo que recuerdo algo de lo que están hablando los Valen y Manuel, que puede ser que cuando vos estás haciendo la actividad, algo importante que por el cual difunden, Sofi, me parece que también puede ser porque baja la presión parcial de oxígeno en el tejido por la demanda del músculo y es como que eso hace que empiece a laburar todo y no sé si tiene que ver, pero algo de eso había escuchado, me acordaba de Fischer. Sí. O sea, acuérdense que durante el ejercicio aumenta esa demanda metabólica. Necesitamos más oxígeno, necesitamos más nutrientes. Entonces todo está aumentado. Por eso esta hemoglobina va a difundir, o sea, este oxígeno, se despega esa hemoglobina porque esos tejidos necesitan sí o sí. Difunde súper rápido. Hay que aumentar esa presión de oxígeno para que el cuerpo pueda seguir funcionando ante el ejercicio. Y en el caso de que estas curvas se desplacen mucho más y se vuelva algo patológico, o sea, una acidosis y una alcalosis acá, ¿qué persona creen que está más complicada su situación? ¿La que tiene acidosis o la que tiene alcalosis? Yo creo que la que tiene acidosis, pero porque he escuchado muchas muertes por acidosis metabólica, pero capaz que la otra también es re peligrosa, no sé. En realidad es la que tiene alcalosis.
porque ese oxígeno va a estar muy tendido a la hemoglobina, entonces al circular en sangre no va a dejar el oxígeno a los tejidos. Entonces esos tejidos van a sufrir hipoxia. Por Es ahí como que también, no lo largara el músculo. Claro, Ah, no lo ¿Y larga cómo hacia los se tejidos. llamaba el de arriba y el de abajo? Alcalosis, ¿sí? Alcalosis es cuando se desplaza hacia la izquierda Ah, ya, y acidosis cuando se desplaza hacia la derecha. gracias. acuérdense que, o sea, igualmente es grave tener una acidosis, pero por ahí después más adelante cuando veamos, la acidosis se compensa tanto cuando es metabólica, cuando es respiratoria, hay mecanismos que compensan a corto plazo, pero compensan un poco esa acidosis. Si nosotros tenemos una acidosis metabólica, el sistema respiratorio lo que va a hacer es, va a aumentar la frecuencia respiratoria para intentar eliminar ese exceso de dióxido de carbono. Por eso es como más grave, digamos, las dos son malas, pero es más grave la alcalosis también. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Bueno, y por último, ya. Bueno, la regulación de la respiración tiene que ver todo con el sistema nervioso, ¿sí? Vamos a tener receptores que lo que van a sensar es, por ejemplo, los receptores centrales que se encuentran en el bulbo raquídeo, lo que van a sensar es en el líquido cefalorraquídeo un aumento del dióxido de carbono. Lo que sensan es un aumento de, en realidad, del hidrógeno, ¿sí? Que eso se traduce a un aumento del dióxido de carbono. Después, los receptores periféricos, que se encuentran en los cuerpos carotídeos y aórticos, lo que van a sensar también es un aumento del dióxido de carbono, un descenso de la presión de oxígeno. Y los mecánicos, que se encuentran más a nivel del pulmón, tenemos los receptores de estiramiento, que lo que van a generar es un reflejo que se llama reflejo de Guerin-Breuer. Si quieren se los escribo acá. A ver. Para que lo busquen bien después. Pero prácticamente lo que dice este reflejo es que una vez que se distiende mucho el parénquima pulmonar, estos receptores captan ese estiramiento excesivo, entonces mandan las señales para que esa inspiración, porque el estiramiento se va a dar por la inspiración, cese, digamos, y se dé la expiración, ¿sí? Y bueno, los receptores J y los de las fibras C bronquiales, que esto es para poder controlar los bronquios, y los receptores J tienen más o menos la misma función que los de estiramiento. Van a estar a nivel alveolar. Y ahora tenemos que ver los centros nerviosos que van a regular toda esta respiración. Tenemos, bueno, la corteza, que va a ser el control voluntario, y lo más importante, en el tallo encefálico, que tenemos acá, tenemos en el bulbo los centros respiratorios, que son el dorsal y el ventral, y en la protuberancia, el centro neumotáxico y el centro apnéusico. El centro vulvar, dorsal, lo que se va a encargar es de iniciar la inspiración, ¿sí? Y el centro ventral va a generar una expiración, pero una expiración forzada, porque en realidad la expiración se da por una inhibición del centro dorsal normalmente. Pero Acuérdense, perdón, Razo. Sí. Acuérdense que ese grupo dorsal va a mandar eferencias por el músculo diafragma a través del nervio frénico, y eso es lo que va a iniciar esa inspiración, ¿sí? Y que, como dijo Azu, en la normalidad el grupo ventral no participaría, digamos. Es como ponerle ante el ejercicio sería, cuando nosotros tenemos que potenciar esa expiración para aumentar ese ritmo, ¿sí?
Y después tenemos a nivel de la protuberancia el centro neumotáxico y el apnéusico. El neumotáxico lo que va a hacer, los dos van a actuar sobre el centro dorsal, o sea, sobre la inspiración. Lo que va a hacer el centro neumotáxico es que lo va a inhibir. Entonces, cuando se activa el centro neumotáxico, si se inhibe constantemente el centro dorsal, lo que va a hacer es que va a cortar el ritmo de inspiración, digamos. Entonces eso hace que aumente la frecuencia respiratoria. Y el centro apnéusico, y bueno, en el caso de que este no actúe, digamos, se genera una inspiración prolongada. Y el centro apnéusico hace esto de la inspiración prolongada también, porque el centro neumotáxico inhibe a los dos. Pero cuando el centro neumotáxico no los inhibe, trabaja el centro apnéusico y se prolonga la inspiración, bajando esa frecuencia respiratoria. ¿Me van entendiendo más o menos? Sí. Bien. Sofi, ¿querés agregar algo? No, está bien, así como lo dijiste. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Una duda porque es medio que te marea todo esto. Sí, medio que mareo. Pero sí se entendió. Después de esto, saber que no nombramos, pero que sí también tienen que saber el tipo de epitelio que hay, el tipo de epitelio respiratorio, que es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes. Y lo que Lucas habló un poco es de la función. Acuérdense que estos cilios lo que hacen es moverse para eliminar el moco, ¿sí? Si tenemos una afectación de estos cilios o daño, ese moco no va a poder ser eliminado y se va a empezar a acumular. Y estas células caliciformes lo que tienen es que producen ese moco. Y en ese moco va a ir arrastrándose todos esos desechos que tienen que ser eliminados por los cilios. Y nada, y eso. Creo que a grandes rasgos eso es lo que tienen que saber por ahí de anatomía. Yo quería agregar algo, también, que me olvidé, que es la distensibilidad y la elasticidad de los pulmones. Son las propiedades. La distensibilidad o la complacencia, a ver, ahí te respondo. Y para el final, la regulación de la respiración hay que sabérselo bastante bien. Igual una vez que lo leen, no se hace tan complicado. O si no, mirando videos también, capaz que les resulta más fácil. Creo que hay un video de Medici que explica bien la regulación de la respiración, que está bastante bueno y didáctico. Si quieren se los busco, pero sí, van a ver que si ven un video o leen, no es tan complejo. Por ahí acá es difícil de explicar, pero sí, para el final sí. No creo que ahora, no sé, chicos. No les quiero decir que no se los tomen porque después capaz que les aparece una pregunta. Pero sí, es algo que tienen que saber. Bueno, sigo con lo de las propiedades, que es importante para las patologías que van a ver de enfisema, por ejemplo. La distensibilidad es qué tanto se puede estirar el pulmón en la inspiración, ¿sí? El pulmón y los sacos alveolares. Y la elasticidad es que ese pulmón pueda volver a su forma original. Entonces, en un enfisema, por ejemplo, lo que va a pasar es que, o en una enfermedad obstructiva en realidad, que en las enfermedades obstructivas lo que tienen que saber siempre es que el aire no puede salir, a diferencia de las restrictivas, que lo que pasa es que el aire no puede ingresar. ¿Sí? Diferencien eso, que es muy importante. Entonces, en enfermedades obstructivas lo que va a pasar es que disminuye esa elasticidad. O sea que el pulmón no puede volver a su forma original en la expiración y por eso le cuesta exhalar, sacar el aire. Y bueno, en las enfermedades restrictivas esa elasticidad va a estar aumentada porque va a querer siempre
sacar todo el aire que tienen los pulmones y la distensibilidad va a estar disminuida. ¿Sí? Es al revés. ¿Se va entendiendo más o menos? O sea, después lo van a tener que repasar y ver qué pasa con estas propiedades en las patologías. Pero a grandes rasgos es eso. Disculpa, dijiste enfermedad obstructiva y ¿cuál más? Enfermedad. Restrictivas. Son Ah, clasificaciones en realidad. Bien, gracias. ¿Algún Sí, ¿comen facturas ustedes? facturas? Sí, mañana les voy a llevar facturas. Sí, obvio. Gracias. Bueno, chicos, no sé, ¿alguna duda? Algo que quieran, o fuera de esto, algo que quieran preguntar de enfermedades obstructivas, a los que vieron restrictivas con el mundo, cualquier cosa. Nosotros por ahí preparamos esto, pero cualquier duda que tengan. Muchas gracias, chicas. Yo no alcancé a ver lo que vimos con el mundo, no lo pude repasar, así que tengo que ponerme a estudiar ahora. Bueno, no pasa nada, si no el viernes que viene. Si no tienen más dudas, los liberamos nomás. Yo tengo una Muchísimas gracias, duda, chicas. Sí, porque hay temas que no encuentro en los libros. La verdad que me puse a ver como para organizarme y ponerle tuberculosis no lo encuentro, branquioctasias tampoco, tipo temas así como que no los encuentro y no sé si es que hay que buscarlos en algún otro lado o están y no los veo. en el Argente ni en el Robbins los encontraste. Sí, en ninguno de los dos. Pero Yo capaz que para, están en otra sección y no los encuentro. yo para Pues, esos miré videos en YouTube. Ah, ok. Pero videos que explican la fisiopatología y todo. Claro, La claro. fisiopatología, la clasificación, todo. hay un video que está re bueno de tuberculosis como o sea, para que lo vean y después podemos ir a los libros. Después me voy a fijar bien si encuentro el capítulo, pero hay un video de tuberculosis, no me acuerdo de qué página es, pero que te explica muy bien. A ver, lo busco enseguida, a ver si se lo digo. Ahí me fijo igual si tengo algo sobre esos temas. Y después, en caso de tener, se los subo. Bueno, el video de tuberculosis que yo vi, si ponen tuberculosis fisiopatología en YouTube, les va a aparecer, creo que el primero es el de Guía Med. Ese está muy bueno, a mí me ayudó un montón, así que si lo quieren ver como para darse una idea y después ir al libro y que se les haga más fácil, ese para mí está bueno. De Guía Dale. Buenísimo, gracias. ¿Ninguna duda más? Entonces, de examen físico vamos a ver mañana como para saber. O sea, porque viste que decía motivo de consulta, ISNEA, pero también vamos a ver algo de... o es para la otra semana recién. Eh, no nos dijeron mucho, pero creo que es de motivos de consulta y capaz que si llegamos, como la otra vez, vemos algo de inspección o palpación que por ahí se ve más rápido. Pero lo del estetoscopio o materiales, capaz que les pidan para la otra. Claro, lo dividimos así, 2 y 2. Tengo una consulta. El parcial de lo que vimos en la clase pasada del sábado, lo de los pulsos y todo eso, ¿ese parcial práctico cuándo es? El 8, creo que es el 8 de noviembre. Ah, joya. Que entran los dos temas, cardio y respi. Ok. ¿Y el de Respi lo vemos este sábado no, sino el otro? ¿O no? Mañana ya empezamos con respi. Claro. Ah, bien, bien. A la primera parte, sí. Pero sí, se toman los dos y es práctico, es presencial práctico. Joya. ¿Qué dice? Aparte de... Marla, vos preguntás para el examen así práctico de respi cardio, ¿sería? Sí, es lo que hemos visto en clase.
más lo que dice el libro, o sea, el Argente, de examen físico. O sea, no. Por ahí capaz que les hacen relacionar un poco alguna que otra patología, con qué se ve en esa patología, o sea, qué motivo de consulta o qué se puede hacer, digamos, a la hora del examen físico. Pero es más que nada eso. O sea, no les van a pedir fisiopatología de cada patología. No, yo creo que eso no, pero bueno, mañana vamos a ver también que todo eso que les expliqué de las proyecciones de los lóbulos en el tórax, qué sé yo, si tenemos un derrame, si tenemos neumotórax, se va a escuchar distinto a la percusión y por ahí son esas cosas las que les van a ir preguntando. Así que, pero eso lo vamos a ver todo en la clase entre de mañana y la otra que les queda. Bueno, chicos, si no queda nada más, los dejamos libres. Bueno, muchas Muchas gracias. 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 Muy buena Gracias. lección completa. Nos vemos.